El otro caso que tenemos dentro de tema de las garantías reales refiere al tema de la anticresis, ¿no? Digamos, está como figura también dentro de los derechos reales de garantía. ¿Ya? Entonces, el caso es el siguiente, ¿no? Tenemos que, mediante escritura pública, no, perdón, mediante el presente título, este título de anticresis, ¿no? De contrato de anticresis, se solicita la inscripción del contrato de anticresis, ¿no? Respecto al predio inscrito en la partida esta que se indica, ¿no? P480, bueno, tal. Ya, de registro de predios Juliaca a favor de los esposos Paulo y Tadea, ¿no? Para tal efecto se adjunta la escritura pública 4522 otorgada por el notario, en este caso en Melgar, Ayaviri Marco Zuluaga Guerra, ¿no? De el 26 de enero del 2022, ¿no? Entonces el notario, digamos, como funciona como le corresponde al notario, presenta los partes notariales para la inscripción registral, ¿no? Entonces solicitan la inscripción de la anticresis, del contrato de anticresis en la partida que se indica. Sin embargo, a nivel registral se presentan algunas observaciones, ¿no? Y en este caso tenemos que se impugna justamente la decisión adoptada por la registradora pública, en este caso, ¿no? Noelia Carvajal, mediante esquela del 14 de marzo, y que se indica lo siguiente, que conforme al artículo 134 del reglamento de inscripciones de registro de predios, en concordancia con lo establecido en el artículo 1092 del Código Civil, en el asiento de inscripción del anticresis se expresará el monto de la deuda garantizada, la renta del inmueble y la tasa de interés que se pacte y la fecha de vencimiento pues de la deuda garantizada, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿no? Tenemos justamente, ¿no? Que en 1092 se señala pues que el contrato se otorgará por escritura pública bajo sanción de nulidad, ¿no? Y expresando pues la renta del inmueble y el interés que se pacte, ¿no? Entonces, estos dos elementos, ¿no? La renta y el interés deben estar pues presentes en el contrato o en la escritura pública, ¿no? De la anticresis. De igual manera, el artículo 134 del Reglamento de Inscripciones de Predios también señala lo mismo, ¿no? O sea, digamos, digregado, pues, ¿no? Lo que señala el Código Civil, y te señala, pues, que la renta del inmueble y la tasa del interés que se pacte deben estar establecidos dentro de la escritura, ¿no? Entonces, agrega, ¿no? En este caso, la registradora, que en ese contexto de la revisión del parte digital de la escritura pública, número 45, del 26 de enero, se advierte que no consta la información relativa a la renta del inmueble y la tasa de interés. O sea, esos dos criterios no están dentro de la escritura pública. Asimismo, del registro, perdón, del reingreso, es decir, de la subsanación que presenta el notario público para lograr la inscripción, ¿no? Sostiene pues que en el instrumento público presentado las partes convienen en celebrar la llamada anticresis compensatoria, ¿no? Ya para esto, a ver, antes de revisar el caso, tenga que haber revisado lo que es la anticresis amortizatoria o extintiva y la anticresis compensatoria, ¿no? Entonces, en este caso, el notario dice que, oye, acá no hemos celebrado una anticresis extintiva o amortizatoria, sino una anticresis compensatoria, ¿no? Aplicando, por tanto, pues los frutos de los intereses al disfrute del inmueble, por lo cual no es necesario que se pacte pues la renta del inmueble ni la tasa del interés, ¿no? Al respecto, cabe señalar que para la celebración de la anticresis compensatoria debe consignarse en el instrumento aquella cláusula donde las partes convengan expresamente que los intereses se compensan ya con el uso y disfrute pues del inmueble o lo que viene a ser la renta. Ya, sin embargo, acá, como veíamos en clase, lo que un poco pues malogra, por decirlo de alguna manera, el sentido justamente de una anticresis compensatoria es que acá le ponen pues que la amortización del préstamo, ¿no? Entonces, cuando te ponen amortización, ya pues uno pensaría que estamos frente a una anticresis amortizatoria o extintiva. Sin embargo, ¿no? De la revisión, ¿no? De las cláusulas e incluso de lo que expresamente señala pues el notario, se tiene que en este caso estamos frente a una anticrisis compensatoria. Como consecuencia,
no le aplicarían las disposiciones pues del Código Civil ni del Reglamento de Inscripción del Registro de Predios, ¿no? Entonces, eh, finalmente no, la registradora entiende que se trata, pues, por más de que le llamen compensatoria de las cláusulas, ¿no? O en todo caso, ¿no? De este término, se entendería, pues, de que estamos frente a una anticresis amortizatoria, ¿no? Entonces ahí siempre es de, bueno, tener cuidado de qué es lo que se pone, pues, en los contratos, ¿no? En ese sentido, y sea la anticrisis típica, ¿no? Regulada por el Código Civil, debe consignarse, pues, en el acción de inscripción respectivo, la renta del inmueble y la tasa del interés, ¿no? Salvo, pues, que se haya establecido algo contrario, pues, no expresamente, en los contratos que los intereses de la suma mutuada se compensan, ¿no? Con el uso y disfrute del inmueble, ¿no? Lo cual no acontece en este procedimiento en el que solo consta aplicando los frutos a rentas que produzcan la amortización del préstamo. Es decir, no se consigna que los frutos o rentas se compensan con el interés generado, ¿no? Entonces, eh, de la lectura, ¿no? De esta segunda cláusula, la registradora entiende que se trata de una anticrisis amortizatoria y sobre esa misma cláusula el notario dice que se trata pues de una anticrisis compensatoria, ¿no? Una anticrisis atípica que no está dentro del Código Civil y la registradora entiende que se trata de la anticrisis amortizatoria, que es la típica y que es el derecho real justamente que se estudia en este curso, ¿ya? Entonces, básicamente este caso te plantea un tema de interpretación contractual, en verdad, ¿no? Si estamos frente a una anticrisis amortizatoria o si estamos en una anticrisis compensatoria de la lectura de esa cláusula y también de la integración o de la interpretación sistemática, mejor dicho, de las demás disposiciones, ¿no? Entonces, ahí es lo que entra en discusión en este caso. Como fundamentos de la apelación, el notario señala pues que interpuso, bueno, el notario interpone y señala que el análisis, ¿no? El 134 del reglamento de inscripción en el registro de predios te señala que el monto de la deuda garantizada está determinada por la cláusula tercera en la minuta y vale decir pues que el monto de la deuda respaldado por el derecho, ¿no? De anticrisis asciende pues a 20.000 soles, ¿no? Y dicho requisito se encuentra presente, ¿no? Entonces por ahí no hay ningún problema. Y que la renta del inmueble y la tasa del interés que se pacte, este requisito es obligatorio en el caso de que se trate de una anticresis de constitución de un derecho de anticresis extintiva o amortizatoria, ¿no? Efectivamente la anticresis típica, por llamarlo de alguna manera. Sin embargo, al tratarse pues de una anticresis compensatoria, en que los intereses y el capital se compensan con uso y disfrute, no será pues necesario exigir que se consigne la renta del inmueble ni la tasa del interés, ¿no? Y bueno, y se realizará, ¿no? En el asiento con los requisitos que establece el artículo 116, ¿no? Que refiere pues a la inscripción de la hipoteca, ¿no? Por tanto, si se trata de una anticresis atípica, o sea, es decir, la compensatoria, no se debe exigir pues los requisitos del 134, ¿no? Ahora, lo convenido por las partes en la cláusula segunda es un claro ejemplo de una cláusula compensatoria, ¿no? El problema, como bien advierte la registradora, es que no dice compensatoria, dice amortizatoria. Pero no, entonces, un tema en cómo se redactó ese artículo. Bueno, está expresamente indicado que los frutos serán aplicados como amortización al préstamo, ¿no? De 20.000 soles. La registradora que reitera la observación exige pues que la cláusula segunda debe consignarse expresamente que los frutos o rentas se compensen con el interés generado, ¿no? En el título materia de calificación está claramente establecido que el interés del dinero paga el uso del bien, ¿no? O sea, se compensa la renta del capital con la renta del inmueble, ¿no? El uso del inmueble con, o renta del inmueble con el interés del dinero, ¿no? Que sería pues la finalidad pues de una anticresis compensatoria, ¿no? Es por ello pues que se conoce comúnmente como un contrato de anticresis, como la cesión de un bien a cambio de una cantidad de dinero y debe ser devuelta para poder recuperar el bien inmueble, ¿no? Ahora, a nivel registral, se señala, ¿no? Que en lo que respecta a las clases de anticresis, tenemos pues que en su forma típica,
La anticresis supone pues que el acreedor la obligación de explotar el inmueble y de imputar los frutos, primero a los intereses y luego al capital, ¿no? Esto conforme al 1092 y las disposiciones pues que siguen, ¿no? Ya, pero en estos frutos percibidos deben imputarse primero en ese orden a los intereses, ¿no? Y luego al saldo, al capital, ¿no? Y por eso, como comentamos en clase, digamos, tiene que haber un cronograma, ¿no? En el cual se identifique que por cada mes de uso del inmueble, un porcentaje se va a imputar a lo que refiere a los intereses y el saldo se va a imputar al capital, ¿no? Cosa que luego de un año ya se paga la deuda y se paga los intereses, ¿no? O sea, el capital más los intereses, ¿no? Por tanto, simplemente se devuelve el inmueble y ya no hay dinero que devolver. En la compensatoria, sin embargo, al momento de que se vence el periodo de un año, como es compensación de renta de capital con renta de dinero, luego, en este caso, sí hay que devolver el inmueble y adicionalmente hay que devolver el dinero, ¿no? El capital se tiene que devolver. En la extintiva amortizatoria no devuelves dinero, ya se compensa, o sea, digamos, amortiza con el uso del inmueble, ¿ya? Entonces, es una diferencia bastante importante y por eso justamente en el caso de la amortizatoria se exige que se ponga pues el interés y el capital que se compensa, ¿no? O el monto del dinero que se va a ir pagando, ¿no? Eso para tener claro de que se va a pagar tanto de capital y tanto de interés, ¿no? Ya en la amortizatoria, en la compensatoria no es necesario ello, ¿no? Ya, entonces continúa, ¿no? En este caso el tribunal y señala pues que es por ello que en el artículo 1092 señala pues que debe expresarse la renta del inmueble y el interés que se pacte, ¿no? O sea, la renta en el sentido de lo que va a producir el inmueble y a la vez pues lo que va a generar como interés que se va a ir pagando pues con esta renta del inmueble, ¿no? Entonces para ello pues debe señalarse. ¿Ya? Entonces, cuando se refiere a la renta del inmueble, en realidad pues se está refiriendo a los frutos civiles, lo que guarda pues relación con el 1093. En la misma línea, el artículo 134 del reglamento te establece pues que se debe fijar la renta del inmueble y la tasa del interés que se pacte, ¿no? Entonces, cosa que queda claro desde un inicio, que la renta del inmueble, digámosle, 1.000 soles, ¿no? Y la tasa de interés, digamos, del dinero de 10.000 soles, por ejemplo, no sé, pues que se pacte pues un 1%, exagerando, ¿no? Y te genera pues un interés de 100 soles, ¿no? Entonces, esos 1.000 soles que pagues como renta del inmueble, se va a ir imputando 100 soles para la deuda y el restante, los 900, para el pago del capital, ¿no? Entonces, según eso, tú vas a ver cuándo vas a acabar de pagar, ¿no? Entonces, importante, en la compensatoria devuelves el capital, luego tienes que devolver el dinero. En la amortizatoria o extintiva, no. Simplemente devuelves una parte, devuelve el inmueble y la otra simplemente ya se queda, o sea, vuelve a recuperar su inmueble nada más. No tiene que devolver el capital, porque el capital ya está pagado, ¿ya? Entonces, importante esa diferencia, ¿ya? Sin embargo, ¿no? En este caso, las partes pueden convenir la llamada anticresis compensatoria, disponiendo pues que los frutos del inmueble se compensan bien sea con los intereses o bien con el capital mutuado. Así en el caso que se compensen intereses, el significado, ¿no?, del pacto es el siguiente, ¿no? El acreedor hace suyo los frutos, cualquiera sea su monto, a cambio de ello, el deudor queda liberado de los intereses, aunque no debe devolver el capital. Esto es importantísimo para distinguir uno del otro, ¿ya? Esta anticresis compensatoria tiene pues los siguientes efectos. El acreedor queda liberado de la obligación de explotar el inmueble y de rendir cuentas, ¿no? Lo que pues es natural, ¿no? Puesto resulta una explotación es indiferente para el deudor, ya, esto es lo que mencionábamos en clase también, ya, o sea, si tú hiciste una mala jugada y en verdad no sabes cómo aprovechar el inmueble, vas a perder, ¿no? O sea, por eso acá es importante ahí mentalidad de tiburón, ¿no? Aunque el contrato nada diga, ¿no? El acreedor carga con las reparaciones ordinarias de conservación, pero no con las extraordinarias, ¿no? Esto por aplicación de las normas de arrendamiento, ¿no? Que
tiene la misma lógica en este caso, ¿no? Por eso también decíamos que la anticrisis compensatoria es una suerte de modalidad de arrendamiento, ¿no? Entonces, la anticrisis compensatoria puede ser conveniente para el acreedor al que exime, ¿no?, de la obligación de rendir cuentas, y para el deudor al que libera, pues, de los riesgos propios de la explotación del inmueble, ¿no? Tanto mayores cuanto sea la explotación, queda pues a manos de un tercero, ¿no? Sobre el particular, ¿no? Acá se coincide, ¿no?, con lo que señala un autor, en que la escritura pública constituye requisito ad solemnitate de la anticresis. Sin embargo, ¿no? Señala, ¿no?, que no en todos los casos la falta de indicación de la renta del inmueble y el interés pactado acarrea la nulidad de la anticresis, ¿no? Había cuenta que, como se ha notado, ¿no?, previamente, en este tipo de contratos es admisible el pacto de compensación total de los frutos con los intereses hasta determinada ocurrencia, ¿no? Entonces, como en este caso la anticresis compensatoria no es que, digamos, se va a terminar de pagar el capital, ya no resulta pues necesario o determinante fijar el tema del interés y la renta, porque es más que todo, ahí lo relevante en verdad es el tiempo, ¿no? O sea, ni siquiera tienes que señalar el tema de la renta de capital, basta con que digas que se compensa uno con otro, suficiente. Pero si simplemente expresas cuánto es el tiempo, ¿no? O sea, 1 año, 2 años que vas a estar en uso del inmueble. Y sí, claro, ¿no? El capital o el monto de dinero que estás entregando, ¿no? Para saber cuánto es que se tiene que devolver al final, ¿ya? Entonces basta con que digas, se compensa uno con otro. No es necesario que digas tal monto y tal monto. Lo que se ocurre en la amortizatoria, porque en la amortizatoria, con esa renta del inmueble es que vas a ir pagando el interés y el capital. Por eso tiene que cuadrar, ahí sí, el tema de la renta con el interés para que calce bien cuando es que vas a terminar de pagar, ¿no?, el tema de los intereses y el capital, ¿no? Entonces, en un caso sí es importante, ¿no? En el caso del amortizatorio es importante establecer con claridad la renta y el interés, mientras que la compensatoria basta con que digas que uno se compensa con el otro y se acabó. No hay necesidad de especificar cuál es el monto, ¿ya? Entonces, por eso es relevante, ¿no?, para efectos de la inscripción registral, señalar cuándo es una compensatoria y cuándo es una amortizatoria, ¿ya? Entonces, siendo esto así, ¿no?, a fin de resolver la controversia, debemos relacionar las estipulaciones contenidas en la segunda, tercera y cuarta interpretación sistemática para obtener una solidez, ¿no? Acá totalmente de acuerdo con lo que hace el tribunal. No cerrarse en la cláusula segunda, sino interpretar el contrato de manera sistemática, ¿no? Que es lo que se debe hacer siempre, ¿no? Y en este caso, lo que resulta que los frutos o rentas que produzcan la posesión del inmueble serán para ir abonando el monto por el préstamo, ¿no?, de 20.000 soles dentro del plazo pactado, ¿no?, de 1 año, siendo que dentro de este plazo de 1 año, si la mutuataria no cumpliese, ¿no?, con pagar la total de la obligación inderaria, la mutuante, ¿no?, podrá continuar pues en posesión del predio y la devolución del préstamo, ¿ya? Entonces, si el esfuerzo, digamos, de interpretación es un poco complicado, ¿no? Porque todo te haría pensar de que se trata en verdad de una amortizatoria, pero claro, ¿no? El hecho de que te ponga este tema del lapso del tiempo y adicionalmente que te puedes quedar con el inmueble si no has devuelto el capital, entonces se entiende de que no es una extintiva, ¿no? No es una antiquez extintiva, sino más bien es una compensatoria, ¿no? Entonces, eh, definitivamente el contrato se pudo haber redactado mejor para ser más claro que se trata de una compensatoria, pero interpretando de manera sistemática se puede entender de que estamos frente a una compensatoria y no frente a una amortizatoria, ¿no? Entonces todo lo que mata acá, pues esto, ¿no? Acá compensa, ¿no? Acá tiene que poner compensa, ¿no? Entonces por ese lado, en verdad, tiene razón la registradora, ¿no? Pero como hace el tribunal, ¿no?, interpretando de manera sistemática, sí, pues, ¿no? Se entiende, ¿no?, de que estamos frente a una anticresis compensatoria y no a una amortizatoria, ¿no? Entonces, moraleja, redactar pues siempre bien los contratos.
¿Ya? Entonces, luego es conveniente también, ¿no? En vía de interpretación, precisar que en esta cláusula quinta contiene dos momentos, ¿no? Uno que implícitamente refiere a que dentro del plazo del anticresis, ¿ya? Se cancelará, pues, en su totalidad el mutuo, ¿no? De los 20.000 soles, otorgando al anticresista, ¿no? Esto quiere decir que efectivamente, como indica el apelante, ¿no? La renta del inmueble y la obligación dineraria se van a neutralizar entre sí al cabo del término de un año, ¿no? Por lo que, a consideración de esta sala, la intención, ¿no? De las partes implica que se está compensando dicho concepto, ¿no? Ya, y acá es donde entra lo atípico de lo atípico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque esta compensación no es con los intereses, como normalmente ocurre, sino con el capital. Pero puede darse también esa compensación, ¿no? ¿Ya? Entonces, no resulta relevante la indicación expresa de la renta del inmueble y la tasa de interés, porque ya te está señalando, oye, se está compensando, ¿no? No hay necesidad de fijar cuál es el interés ni la renta del inmueble, ¿ya? Y segundo, el otro momento referido pues a la posesión del inmueble, si no se devuelve el préstamo en el plazo pactado, es una obligación pues con efectos interpartes, ¿no? Que se ha pactado una vez vencido el plazo de contrato, por ende no afecta la decisión de esta instancia, ¿no? Ya acá también, a ver, acá también es una interpretación que da el tribunal un poco para zafar, ¿no? Pero esto, claro, tiene implicancias sobre el uso del inmueble, ¿no? Entonces, esta cláusula probablemente también se va a inscribir con todo el contrato y por tanto es oponible a terceros, ¿no? Entonces, no es tampoco efectos interparte, ¿no? Más si se está inscribiendo. Pero bueno, así lo interpreta el tribunal, qué le vamos a hacer, ¿no? ¿Ya? Entonces, como conclusión, se revoca, ¿no? La decisión en primera instancia y se dispone, pues, la inscripción, ¿no? Así que tribunal siempre es bastante pro inscripción, ¿no? Entonces, también ahí sigue pues esa línea en este sentido. ¿Ya? Entonces, este caso también bastante interesante. ¿Ya? Bueno, y vamos